¿Qué es la herramienta que ustedes van a manejar? No saber para qué sirve un fármaco sería como tener un lapicero de oro pero no saber escribir, ¿cierto? Entonces, ¿de qué serviría el lapicero si no sabes escribir? Entonces, no, para venderlo. La utilidad verdadera entonces sería escribir, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, el fármaco es la herramienta que ustedes van a manejar y tienen que conocer para qué sirve el fármaco. Bien. Entonces, ¿qué es acción farmacológica? ¿Alguien que me comente qué sería acción farmacológica? Levantar la mano primero. Sí. Ya bueno, la acción farmacológica en sí vendría a ser las reacciones que genera el fármaco en nuestro organismo, ¿no? Es decir, ya sea reacciones bioquímicas, químicas, ¿no? Que al momento de que el fármaco ingresa, pues va a realizar todas esas reacciones que podemos nosotros tener mediante el fármaco. Ok, muy bien. Como comentó mi compañera, se basaría sobre la acción metabólica que vendrá a hacer este fármaco dentro de nuestro organismo, ¿no? Y todo el procedimiento que vendría a abarcar dentro de ello, como también diría yo la excreción. Okay, muy bien. En ese caso, la acción del fármaco, en cuanto a la farmacodinámica, va a haber la interacción del fármaco, ¿no? Y esa interacción del fármaco, ¿cómo se va a dar? Al momento que el fármaco se une a esta diana molecular, que son los receptores, no se va a dar lo que es los resultantes, una traducción de señales que se van a desencadenar, señales bioquímicas. Y en ese caso vamos a ver los efectos resultantes a nivel tisular, celular, que van a ser las modificaciones de la concentración del fármaco dentro de la acción. Muy bien. Sí, ya, entonces, ¿apellido? Sí. Castilla. Castilla Salvador. Sí. No hay Castilla malo, ¿no? Vidal. Vidal. Usted lo sabe, doctor. Espera un ratito, por favor. Vidal Romucho, ¿no? La delegada. Y Jacobo, muy bien, Jacobo. Bien, entonces cuando hablamos de acción farmacológica, pues estamos hablando de todas esas modificaciones bioquímicas que ocurren a consecuencia del fármaco en el organismo. Fíjate, cuando hablamos de cómo se eleva la presión arterial, entonces hablamos que dentro del cuerpo existe una sustancia llamada angiotensinógeno, ¿no es cierto? Angiotensinógeno. Entonces, este angiotensinógeno dentro del organismo se transforma en angiotensina 1. Angiotensina 1. Esto ocurre por acción de la renina. Y luego la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por acción de la ECA, que es una enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y haciendo honor a su nombre hace que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2. Y cuando va ocurriendo esas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, lo que ocurre es que la angiotensina 2 se va a juntar a su receptor, muy bien lo explicó su compañera Jacobo, ¿no? El receptor, en este caso de la angiotensina 2, es el RAT1, receptor de la angiotensina 2. Entonces, se junta y esto es lo que va a generar el aumento de la presión arterial y la producción de la hormona aldosterona, que también al generar retención de agua produce en la elevación de la presión arterial. Entonces fíjate, cuando ocurre una patología, esto se va a deber a reacciones químicas, ¿cierto? O reacciones bioquímicas. ¿Y qué es lo que va a hacer el fármaco? Va a modificar esas reacciones químicas, en este caso, evita esta transformación o va a evitar que la angiotensina 2 se junta al receptor de la angiotensina y la presión arterial se va a normalizar. ¿Ya? Entonces a eso se llama acción farmacológica. Esas modificaciones bioquímicas que producen los fármacos donde dentro del organismo. Entonces,
cada vez que hablemos de acción farmacológica, tenemos que hablar de esas modificaciones bioquímicas o de esas reacciones químicas que se van a modificar por acción del fármaco. Bien, me da mucho gusto que todos hayan definido desde ese punto de vista la acción farmacológica. Cuando hablamos de mecanismo de acción, alguien que me comente qué es mecanismo de acción. Y a las 4 primeras. Empezamos con... cómo actúa o ese pensamiento de interacción que tiene el fármaco con el órgano blanco. ¿Cómo actúa el fármaco en el órgano blanco? Muy bien, dice. Bueno, vendrá a ser un conjunto de procesos o el proceso por el cual un fármaco produce un efecto específico, ya sea en un organismo o en un sistema biológico. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Bueno, en cuestión del mecanismo de acción de un fármaco, en este caso, si lo definimos de algo más sencillo, como mencioné el compañero, es un proceso donde en este caso simplemente serían procesos bioquímicos que suceden dentro de nuestro cuerpo haciendo efectos sobre el fármaco como tal. Por ejemplo, empieza desde qué vía oral o a través de la piel, de qué forma va a iniciar y qué efecto en sí va a dar en las áreas específicas en el cuerpo. Ok, muy bien. Se nota que hay conocimientos previos y me parece bien. Sigan así, chicos. Sigan leyendo y demuestren que sí están teniendo una buena base. Apellidos. Muy bien. Secuencias de reacciones químicas y físicas. Vemos cómo hay esa unión, digamos, mezcla de reacciones químicas y físicas que genera ¿quién? El fármaco cuando entra en contacto con el órgano blanco. Cuando el fármaco llega al organismo para producir un efecto farmacológico, se van a producir todas esas reacciones químicas y físicas. Y eso se conoce como mecanismo de acción. El paciente siempre te va a preguntar, te va a decir, doctor o doctora, este fármaco me baja la fiebre, ¿y cómo lo va a hacer? Entonces, ¿qué le tienes que explicar? El mecanismo de acción del fármaco. Bien, ¿qué será efecto farmacológico? Bueno, eso sería ya las manifestaciones que serían después de las verificaciones bioquímicas. Como mencionó mi compañera, serían las manifestaciones después que se le induce a ese paciente lo que es un fármaco. Se podría decir que ese resultado terapéutico puede ser deseado o no deseado. Por ejemplo, el deseado es el cual el paciente se busca que baje. Un ejemplo sería la hipertensión alta, y el no deseado sería como efectos adversos al fármaco que se le ha inducido. Muy bien. Y en ese caso, el efecto farmacológico no es una modificación fisiológica o bioquímica del fármaco que introduce dentro del cuerpo. En este caso, un claro ejemplo sería el paracetamol, ¿no? En ese caso, el mecanismo de acción sería la inhibición del COX en el sistema nervioso central, y el efecto farmacológico sería que es un antipirético y analgésico, ¿no? Porque va a aliviar el dolor y va a bajar la fiebre. Ok, muy bien. Apellido Jacobo, ¿no? Jacobo. La delegada, ¿no? La delegada, Vidal. Vidal. ¿Qué más? Apellido. Bien, entonces el efecto farmacológico pues ya viene a ser
cómo se manifiesta esas manifestaciones obviamente fisiológicas, es decir, en las funciones del organismo, de esas modificaciones bioquímicas que hablábamos, que eran esa acción farmacológica, ¿no? Entonces, eso vendría a ser efectos farmacológicos. Bien, algo importante, algo que siempre tienen que recordar: para que un fármaco produzca su efecto farmacológico, el fármaco se tiene que unir a su receptor. Ojo, si no hay esa unión, si no hay ese matrimonio fármaco-receptor, no hay efecto farmacológico. Entonces, fíjense, la naturaleza es tan sabia que le ha dotado a tu organismo de receptores para todos los medicamentos que tú vas a tomar o que te van a administrar, incluso los fármacos que todavía no se han descubierto. Fíjense, ¿no? ¿Cómo el fármaco se junta a su receptor? Esto de acá es el receptor de color azul y vemos que hay tres tipos de fármacos, ¿no? Fármaco de color rojo se junta a su receptor y vemos que en la primera unión el fármaco y el receptor tienen una unión completa, una afinidad total, ¿no es cierto? Acá vemos que encajan perfectamente los dos, pero no siempre el fármaco va a tener una afinidad completa con su receptor. Puede ocurrir, como en el caso de acá, el fármaco de color amarillo se junta a su receptor y hay una unión, cierto, hay un efecto farmacológico, pero observa, la unión no es total, ¿no es cierto? Solo es parcial, una parte del fármaco se junta con una parte del receptor. Sin embargo, puede ocurrir, como en el caso de acá, el fármaco de color verde se junta a su receptor y hay una unión también, pero una unión baja, ¿no es cierto? Una afinidad baja entre fármaco receptor. Siempre se va a observar eso, afinidad total, una afinidad media o una afinidad baja fármaco receptor. Y por eso es que se dice que la unión de fármaco receptor es como la unión de un novio con su novia, ¿no? Cuando se van a casar ambos, ¿no? Así como el novio y la novia se juntan para formar una familia y luego tienen el producto que es el bebé, así el fármaco se junta con su receptor para luego tener el producto que viene a ser el efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, todo fármaco que produzca un efecto tiene que haber unido a quién se junta el fármaco. Al receptor. Yo recuerdo que en una oportunidad un laboratorio hizo un concurso y regalaba televisores, regalaba lavadoras a los que respondían correctamente a las preguntas. Y una de las preguntas, ¿cuál era? Era el fármaco para producir su efecto farmacológico se tiene que unir con alternativas. ¿Cuál era? Receptor. Entonces eso es importante, ¿no? Acá tenemos al novio, tenemos a la novia, el producto viene a ser el bebé. Tenemos el fármaco, receptor, y el producto viene a ser el efecto farmacológico. Para que recuerden esa información importante, fármaco siempre se tiene que juntar a su receptor. Bien, entonces sabemos la importancia del receptor para que se produzca el efecto farmacológico. Ahora, ¿dónde se encuentran los receptores? En el órgano blanco. El órgano blanco. En la membrana celular, El órgano en el órgano blanco, muy bien, en el órgano blanco, pero si queremos ser más específicos, en el órgano blanco, pero en la célula del órgano blanco. Fíjense, cuando hablamos de la célula, podemos hablar de la membrana celular, es decir, en la parte externa de la célula. ¿Dónde más? En el citoplasma. ¿Dónde más? En el núcleo. Es decir, en toda la estructura de la célula, membrana celular, citoplasma y núcleo. Ahí vamos a encontrar a los receptores. Ahora, los receptores tienen una característica importante. Todos los receptores son proteínas, ojo, proteínas que son biomoléculas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de farmacoquímica 1?
decíamos que los seres vivos tenemos biomoléculas, ¿cierto? ¿Cuáles eran las biomoléculas? Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Carbohidratos, Y ácido nucleico. esas son las biomoléculas. De todas estas biomoléculas, los receptores vienen a ser proteínas. Acá de verde tenemos una proteína, esta es nuestra membrana celular, y vemos que las proteínas siempre van a encontrarse atravesando la membrana celular, como si fuera una puerta, ¿no? O sea, ven ahí una puerta, o como si fuera un túnel, ¿cierto? Entonces, esta proteína se puede cerrar para que no pase nada dentro de la célula, o se puede abrir para que ingrese la sustancia química dentro de la célula. Entonces así actúan los receptores. Entonces, ¿qué son receptores? Pues van a ser moléculas grandes, ojo, las proteínas siempre van a ser moléculas grandes. En alguna literatura dice macromoléculas, macro grandes, ¿cierto? Moléculas grandes. ¿De quién? Del órgano blanco. ¿Dónde están? En el órgano blanco, con mi compañera, y van a interaccionar con el fármaco. Siempre el receptor se tiene que unir al fármaco. Bien, ¿de dónde vienen los receptores? Ya habíamos dicho que eran proteínas celulares, ¿cierto? Son proteínas. Existen otras biomoléculas, pero no tienen importancia terapéutica porque no producen efectos terapéuticos. Las proteínas sí. Bien, ¿qué función van a tener? Pues de transportar sustancias o fármacos a través de las membranas. Y van a recepcionar, ahí el nombre de receptores, recepcionan al ligando fisiológico. ¿Qué es un ligando fisiológico? Uno de los temas lo mencionamos. Bueno, los neurotransmisores, las hormonas son clásicos del cuerpo. Claro, se forman en el cuerpo, ¿no es cierto? Muy bien, Jacobo. Cuando hablamos de ligando fisiológico, hablamos de que son sustancias que se forman dentro de nuestro cuerpo. Y ligando, ¿por qué? Porque se van a unir a su receptor, se ligan o se juntan a su receptor. Entonces, cuando ustedes vean esa palabrita, el ligando fisiológico, se está refiriendo a la sustancia química que produce tu cuerpo y que busca a su receptor. ¿Ya? Entonces, también hay ligandos exógenos. ¿Cómo se llaman a los ligandos exógenos? ¿Xenobióticos o autacoides? Xenobióticos, muy bien. Los xenobióticos son las sustancias que tu cuerpo necesita, pero que no lo puede fabricar. Y por eso viene de afuera, del medio ambiente, y tiene que ingresar a tu cuerpo. Entonces, los receptores van a capturar o van a recepcionar los ligandos fisiológicos. Bien, en farmacocinética habíamos mencionado que había dos tipos de transportadores. Uno que limpiaba la célula y otro que limpiaba y hacía que ingrese dentro de la célula medicamentos. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos transportadores? CLC, muy bien, acá tenemos el CLC. Falta otro. El ave sintético, CLC, apellido. Cortés, muy bien, Cortés. Ok, entonces, habíamos mencionado que hay dos tipos de transportadores, los ABC, que más que todo sirven para limpiar la célula, y los SLC, que sí tenían importancia terapéutica. Entonces acá tenemos los transportadores SLC, familia SLC, que va a tener 52 genes, lo que quiere decir que va a haber familia SLC1, SLC2, SLC3, SLC4, hasta llegar a la 52. Pero en medicina solo existen dos de importancia. ¿Cuáles?
Bien, esa es la función de los transportadores LC, transportador de salida, es decir, inicia la célula, transportador de entrada, ayuda a que los fármacos ingresen dentro de la célula. Bien, luego acá tenemos lo que son de importancia de los 52 grupos de transportador SLC. Va a haber dos de importancia que son los transportadores SLC1, ajá, muy bien, SLC, muy bien, va a ser, muy bien, va a ser. Entonces, fíjense, gran cantidad de transportadores, pero en medicina solo dos son de utilidad, el SLC1 y el SL6. Pero de los dos, uno tiene mayor utilidad. ¿Cuál es? SL6. El SL6. Ahora, estos fármacos, o estos transportadores, perdón, tienen importancia. ¿Por qué? Porque ayudan a recapturar o a capturar o a ligar a quién, a los neurotransmisores. NT significa neurotransmisor. Los neurotransmisores son de importancia porque ayudan a que funcione el sistema nervioso, ¿no es cierto? Hablamos de un neurotransmisor importante que era la serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? Para el aprendizaje, ¿no es cierto? Te ayuda a que tú aprendas cuando ese neurotransmisor se forma en tu cerebro, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, de la subfamilia SLC6, ¿cuáles son de importancia? Entonces tenemos el SLC6A2, conocido como transportador NET. Acá tenemos al NET. ¿Qué significa NET? Ojo, la letra T significa transportador. En este caso, ¿de qué? De la norepinefrina o la noradrenalina. Entonces, NET es el transportador de neurotransmisor llamado noradrenalina o norepinefrina. Lo que quiere decir que va a capturar a la noradrenalina o la norepinefrina. En el examen de teoría yo te voy a preguntar, ¿cómo se llama el transportador que capta o captura o se liga a la noradrenalina? ¿Cómo se llama? El NET. Mira, NET. Transportador de la norepinefrina o la noradrenalina. Bien, luego tenemos otro transportador que se llama DAT. La dopamina. Muy bien. El transportador de la dopamina. Vamos, acá a ponerle a Jacobo. Y a Marcelo. Ok. Entonces, el DAT es el transportador de la dopamina. Por lo tanto, ¿a quién va a capturar? Al neurotransmisor dopamina. Recaptura o atrapa a la dopamina. Luego tenemos el transmisor serotonina. ¿Qué dijo serotonina? Bien, roja. El SER es el transportador de la serotonina. Por lo tanto, si transporta la serotonina, ¿a quién atrapa? A la serotonina. Recapta al neurotransmisor serotonina. Entonces, fíjense, en el cerebro es necesario que haya serotonina y el transportador de la serotonina, el SER, ¿no es cierto? Para que lo capture y lo lleve dentro de nuestra neurona y nos ayude en el aprendizaje. Luego hay tres transportadores que hay que tomar en cuenta: el GAT1, el GAT2 y el GAT3. ¿Ya? Entonces, GAT1
Transportador que es del GABA. El GABA es un neurotransmisor, de ahí el nombre legal. Transportador del GABA. Ahora vean, el GABA se puede encontrar en tres lugares. ¿Dónde? En las neuronas, en la neuroglía y en las meninas. Y para cada tipo de GABA en esta zona existe un transportador. Tal es así que el GAT1 va a capturar al GABA ¿dónde? En las neuronas. Alguien que me diga que es una neurona. Célula funcional es la unidad funcional del cerebro. Muy bien, la unidad funcional del cerebro. Lo que quiere decir que es la célula que transmite cargas eléctricas, o sea, es la célula activa. Muy bien, ¿tu apellido? Calizaya. Calizaya, muy bien, Calizaya. Entonces, las neuronas son las células activas que van a ayudar a que se transmita una información. Cuando tú aprendes, tus neuronas transmiten ese conocimiento. Cuando tú tienes un dolor, la neurona transmite esa sensación dolorosa. Esa función van a tener las neuronas, transmitir cargas eléctricas. ¿Qué función tienen las neuroglías o las células gliales, como le llaman así? Vendrían a ser los macrófagos, son células que se encargan de básicamente como de fagocitar los vegetales de la gente. Claro, esa es una de las funciones que tiene. Pero generalmente las neuroglías que hacen, neuroglías son células inactivas. Fíjense, las neuronas son células activas, las neuroglías son células inactivas. Y por eso se dice que son células de soporte, o sea, ayudan a sostener a las neuronas, Como un pegamento nervioso. ayudan a nutrir a las neuronas. ¿Ya? O sea, solo son células que apoyan a las neuronas. ¿Ya? Entonces, las neuroglías son las células inactivas que ayudan a las neuronas. Bien, y la meninge sabemos que viene a ser la membrana que cubre al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de estas zonas hay ese neurotransmisor GABA y hay un transmisor específico encargado de capturar. GAP1 en las neuronas, GAP2 en la neuroglía, GAP3 en las meninges. Bien, entonces cualquiera de estos te va a venir en el examen. Yo te pongo el transmisor o el transportador, ustedes tienen que indicar a qué neurotransmisor va a capturar. Entonces estoy dando una fija para el examen. Para teoría. Para la teoría. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tienen que aprender? Ustedes tienen que aprender cuántos tipos de receptores hay. Entonces acá tenemos los tipos de receptores. Esto también de hecho viene en el examen. Bien. Veamos el primer tipo de receptores. Vamos acá, uno. Los receptores ligando a enzimas. Es decir, son receptores que se van a unir a las enzimas. Ejemplo de estos receptores tenemos la enzima tirosina sinasa, conocido como JAK. En el examen anterior a los estudiantes del ciclo de verano yo les puse la enzima JAK. ¿A qué tipo de enzima se refiere? Tirosina sinasa. ¿Y qué es JAK? JAK es una enzima intracelular, ya siempre la vamos a encontrar dentro de nuestra célula. Bien, ejemplos entonces tenemos la tirosina sinasa o la enzima JAK o la enzima ciclasa. ¿Y qué hace la enzima ciclasa? Cuando la enzima ciclasa se junta al receptor, lo que va a producir es que el guanosin trifosfato, que significa GTP, se transforme en guanosin monofosfato. Es decir, tenía 3 fósforos, se transformó en una estructura con un fósforo. Guanosin trifosfato, ahora guanosin monofosfato cíclico, por eso la letra C. Y este guanosin monofosfato cíclico lo que va a hacer es va a producir
la proteína quinasa o la proteína sinasa. ¿Ya? Entonces, esas reacciones ocurren cuando el receptor se junta a la enzima llamada citasa. Bien. El otro tipo de receptor, tenemos acá los receptores ligando a canal iónico. Los canales iónicos vienen a ser, habíamos dicho, proteínas que se cierran o se abren para que pasen, en este caso, iones, ¿no es cierto? Por eso se llaman canales iónicos. ¿Qué iones? Iones positivos como el sodio o iones negativos como el cloro. Ojo, nuestras neuronas necesitan iones positivos para activarse. Por ejemplo, tu neurona está descansando, estás durmiendo, tu neurona descansa. Se activa tu neurona cuando ingresa cargas positivas y se inactiva o se vuelve a dormir cuando ingresan cargas negativas. Entonces es necesario que ingresen iones positivos o negativos. ¿Y qué estructura es la que permite el ingreso de estos iones? Los receptores ligando a canales iónicos. Ejemplo, ¿recuerdan ustedes la estructura de los nervios autónomos? ¿Qué nervios integran el sistema nervioso autónomo? El nervio simpático y el parasimpático, ¿cierto? Estos nervios tienen dos partes importantes. La porción preganglionar, que es la que va adelante, luego tenemos el ganglión, que va en el centro, y en la parte final tenemos la porción postganglionar. Resulta que en la porción preganglionar siempre vamos a tener al neurotransmisor acetilcolina, ¿no es cierto? Y la acetilcolina en la porción preganglionar siempre va a tener su receptor nicotínico. Entonces, un ejemplo de sustancias o de fármacos que hacen ingresar iones positivos a las neuronas es la acetilcolina cuando se junta a su receptor nicotínico en la porción preganglionar tanto del nervio simpático y del parasimpático. Entonces, en el examen podemos preguntar, por ejemplo, los receptores nicotínicos, ¿a qué tipo de receptor pertenecen? Ese es el detalle. Nicotínico te dice, iónico, en el mismo nombre te dice a qué tipo de receptor pertenece. Entonces yo te pongo receptores nicotínicos, ¿a qué tipo de receptor pertenece? Receptores iónicos, con rojo está claramente iónico, ¿cierto? Y luego, ¿cuáles son los que hacen ingresar carga negativa? Ejemplo, tenemos cuando el GABA, se va a juntar a su receptor llamado GABA, y al juntarse a su receptor GABA permite GABA. Y el GABA hace que ingresen iones negativos como el cloro. Entonces, cuando tú te duermes, ¿qué está sucediendo? Está actuando el GABA. Se junta a su receptor GABA, ingresa carga negativa y te deprime el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, el GABA unido a su receptor GABA es otro ejemplo de receptores ligando a canal iónico. A estos receptores se les llama también receptores ionotrópicos, porque hacen que ingresen iones. De ahí el nombre, receptores ionotrópicos. Bien, entonces luego tenemos el tercer tipo de receptores, que son los receptores ligando a proteína G. Ojo, estos receptores tienen la característica de que van a estar formados por 7 hélices o 7 dominios. ¿Ya? Son tubitos que van a estar atravesando la membrana celular. En la siguiente gráfica vamos a explicar con más detalle cómo son estos receptores. Ejemplos de receptores ligando a proteína G son todos los receptores que van a actuar
en la porción postganglionar del nervio autónomo. Por ejemplo, ahí vamos a tener a la noradrenalina o norepinefrina cuando se junta a sus receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son los receptores alfa y los receptores beta. Entonces son ejemplos de receptor ligando a proteína. O cuando la acetilcolina se junta a su receptor muscarínico y pues son receptores ligando a proteína. ¿Con qué otro nombre se le conoce como receptores metabotrópicos? Entonces los receptores ligando a proteína G son conocidos como receptores metabotrópicos. Bien, otro ejemplo de receptores, acabamos mencionando tres, nos faltaría uno, que es el cuarto tipo de receptor, los receptores ligando a factor de transcripción. Ojo, por algo está de rojo. Entonces, receptores ligando a factores de transcripción son los receptores que van a enlazarse al ADN. ¿Ya? Entonces, si yo te pongo, ¿cómo se llaman a los receptores que se enlazan o se unen al ADN? Los receptores ligando a factor de transcripción. Mucho ojo ahí. Bien, entonces vamos a mencionar los receptores ligando a proteína G. Bien, esta es la proteína G, acá se va a unir la proteína G en esta zona. Estos son los receptores. ¿Cuántos tubitos tiene? 7. A esos tubitos se le conoce como hélice o dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas hélices o dominio tienen los receptores de proteína G? 7. ¿Ya? H1, H2 hasta el 7. Ahora, como esta es la membrana celular, lo de acá afuera sería la parte externa de la célula y lo de acá sería la parte interna, ¿cierto? Entonces, hay segmentos que salen para la parte externa. Tenemos el segmento extracelular, de ahí el nombre de él, extracelular 1, extracelular 2, extracelular 3, extracelular 4, porque están fuera de la célula. ¿Y cuáles son los segmentos que están dentro de la célula? C1, C2, C3 y C4. ¿Por qué le llaman C? Porque están dentro del citoplasma. De ahí el nombre del segmento citosol, porque están en el citoplasma. Un detalle importante: en el extremo de afuera vamos a tener que se va a juntar el grupo amino. Bueno, acá se ha cargado con carga positiva. Y en la parte interna tenemos el grupo carboxilo, que se va a juntar en el segmento C4. Grupo amino terminal y grupo carboxilo terminal, ¿no? Acá está el grupo carboxilo y acá está el grupo amino. Bien, vamos acá. Acá tenemos con más detalle la proteína G. Esto de acá vendría a ser la proteína G. Todo esto de acá es la proteína G. Proteína G. Esto vendría a ser el receptor de la proteína G, ¿no? Ahí están los 7 tubos, los segmentos externos y los segmentos internos. Un dato importante que me olvidaba. Recuerden que esto se llama E1, E2, E3 y E4, ¿no es cierto? Recuerden así: E1, E2, E3, E4. Segmento externo 1, E2, E3 y E4. En estos segmentos, ¿en qué parte se junta el fármaco cuando va a actuar? Observen acá, entre E2 y E3, acá. Pregunta de examen, ¿no? Cuando te dicen, un fármaco actúa uniendo a su receptor ligando a proteína G, ¿en qué parte del receptor ligando a proteína G se va a unir? ¿En qué parte se une? En el segmento E2 y E3. Observen acá, ¿no? Viene el ligando el fármaco y se junta entre este segmento. Esto sería el 1, esto sería el 2, esto sería el 3
y esto sería el 4, ¿cierto? Entonces se junta entre E2 y E3. ¿Ya? Entonces cuando venga en el examen y yo les pregunte dónde se junta el fármaco que se une a receptores ligando a proteína G, sería E2 y E3. el segmento E2 y E3. E2 y E3. Bien. Observen otro detalle importante. Por ejemplo acá, cuando la proteína G vemos que tiene 3 subunidades, ¿no? Alfa, beta y gamma. Y eso hace que la proteína G sea considerada como una estructura heterotrímera. Hetero significa diferente, ¿no es cierto? Vemos que tiene subunidades diferentes. Trímera significa 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas subunidades tiene la proteína G? 3. De ahí el nombre, heterotrímera. Y observen que acá tenemos al guanosin difosfato unido a qué subunidad? A alfa. Cuando las 3 subunidades están juntas, ojo, el receptor está inactivo, o sea, no está actuando. Entonces está inactivo. Pero cuando acá tiene ¿cuántos fósforos? 2, ¿no es cierto? Guanosin difosfato. Pero cuando ingresa un fósforo más se transformará en guanosin trifosfato. Y cuando ingresa un fósforo más, ¿qué hace? Hace que alfa se separe de beta y gamma, y al separarse se vuelve activa el receptor. ¿Ya? Entonces, ese detalle es importante, ¿no? Yo les puedo preguntar, ¿qué compuesto químico hace que se active los receptores de la proteína ligando, o los receptores ligando a proteína G? El guanosin trifosfato. Entonces, cuando está el guanosin trifosfato, se activa estos receptores. Y cuando está el guanosin difosfato, está en estado inactivo. ¿Por qué? Porque las 3 subunidades están unidas. ¿Y cuando está en estado activo? Cuando separa alfa por un lado y beta y gamma por otro lado. Y se activa el receptor. Bien, acá tenemos ejemplo, estos son receptores ligando al canal iónico. Por acá ingresan los iones, están atravesando la membrana. ¿Qué tipo de receptor son estos? Ligando. Receptores ligando a proteína G, ¿cierto? Están los 7 tubitos y esto vendría a ser la proteína G. Acá interviene el JAK. ¿Qué tipo de receptores? Está ligando a enzima. Recuerda que el JAK era tirosina sinasa, es el JAK. ¿Y dónde vamos a encontrar siempre el JAK? ¿Fuera o dentro de la célula? Dentro de la célula. Por eso se dice que son enzimas internas. ¿Ya? Siempre lo vamos a encontrar dentro de la célula. Acá está, JAK, tirosina sinasa intracelular. Bien, otro dato importante que hay que tomar en cuenta es que cuando el fármaco actúa sobre canales iónicos, se va a dar el primer caso. Es cuando el fármaco se une a receptores de canales iónicos. Entonces, cuando un fármaco se junta a receptores de canal iónico, lo que va a ocurrir es que al unirse va a aparecer el primer mensajero. Y ese primer mensajero es el que desencadena el efecto. Como acá, ¿no? Este es el receptor. El fármaco es lo que está de color crema, se junta a esta zona que está de verde claro, es el dominio, y al juntarse observen que esto está cerrado, se abre, ¿no es cierto? Se abre y al abrirse ingresan los iones. Por eso se llaman receptores ligando a canal iónico. Entonces, se junta el fármaco que viene a ser el primer mensajero e inmediatamente se produce el efecto farmacológico.
cuando el fármaco se junta a receptores ligando a canales iónicos, el efecto es rápido. Sin embargo, esto de acá corresponde a receptores ligando a proteína G. Observen acá, el fármaco se junta al receptor. Acá está el fármaco que viene a ser una hormona, se junta a su receptor que es ligando a proteína G, de la proteína G. Y lo primero que va a ocurrir es que va a aparecer el dominio de transducción. Ojo. El dominio de transducción hace que aparezca un segundo mensajero. Ojo, el efecto no es inmediato, como en el de acá. Aparece el fármaco, que es el primer mensajero, y el efecto aparece de inmediato. Acá no. El fármaco se junta a su receptor. Esto hace que aparezca un segundo mensajero, y este segundo mensajero es el que va a producir recién el efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. Nosotros ponemos, ¿en qué tipo de uniones fármaco-receptor aparecen los segundos mensajeros? Fármaco unido a canales iónicos, fármaco unido a receptores ligando a proteína G, fármaco unido a factor de transcripción. ¿Cuál de los tres? La B. La B, ¿no? Fármaco unido a receptores ligando a proteína G. Siempre que el fármaco se junta a estos receptores, que son receptores que tienen unido a la proteína G, entonces lo que va a ocurrir es que siempre van a aparecer los segundos mensajeros. ¿Cuáles son los segundos mensajeros? Tenemos acá. Ojo, para que tengan una idea cómo actúa el primer mensajero y cómo actúa cuando hay segundo mensajero. Es como, por ejemplo, si yo les quiero dar una información a ustedes y les doy la información en el aula. Entonces yo les estoy dando la información directamente a ustedes, ¿no es cierto? Yo soy el primer mensajero. Pero por suponer que yo les quiero dar una información y le digo a la delegada, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Comunica a tu compañero esta información. Entonces, yo actúo el primer mensajero, su compañera actúa como factor de transcripción, ¿no? Y ella le da la información a ustedes, ¿no es cierto? Ella actúa como segundo mensajero. Así se produce el efecto del fármaco, con el primer mensajero en caso de canal iónico y con segundo mensajero en caso de fármacos unidos a receptores ligando a proteína G. Bien, ¿cuáles son esos fármacos o las sustancias que actúan como segundo mensajero? El AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, eso se conoce como AMP cíclico. Acá tienen el significado, ¿no? Luego tenemos el GMP-C, guanosín monofosfato cíclico, trifosfato de inositol, diacilglicerol. Ojo, el calcio también es un segundo mensajero. El óxido nítrico, ¿no? También es un segundo mensajero. Todos los que están acá son sustancias que actúan como segundo mensajero. Y estos son los responsables de que se produzca el efecto farmacológico. Bien, pues acá tenemos el resumen de lo que habíamos hablado. Proteína G entera no está fraccionado en GDP. Cuando aparece el GTP, ¿qué hace? Hace que se parta alfa y se separe beta y gamma. Entonces acá está activo o inactivo. Inactivo. Acá. Activo. Muy bien, entonces entendieron esa información. Bien. Veamos ahora dos palabras o dos conceptos importantes en terapia. La palabra agonismo quiere decir que va a activar a su receptor. ¿Ya? A veces se dice el fármaco agonista, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el fármaco? ¿Activando o inactivando a su receptor? Activando. Recuerden, la palabra agonista quiere decir que va a activar a su receptor.
Y cuando decimos el fármaco antagonista, ¿qué está haciendo? Lo inactiva, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hablamos de agonismo primario cuando el fármaco aumenta la actividad de su receptor. ¿Ya? Entonces, siempre agonismo primario, fármaco activa su receptor. Y hablamos de agonismo secundario cuando ya la acción no es en el receptor, sino en el mensajero fisiológico. ¿Ya? Acá lo que va a hacer va a aumentar la cantidad del mensajero fisiológico. Que había 3 mensajeros fisiológicos, ahora aumenta a 6 o a 9 mensajeros fisiológicos. Eso se llama agonismo secundario. Siempre que hablemos de secundario, nos estamos refiriendo al mensajero. Cuando hablemos de primario, estamos hablando del receptor, cómo lo activa o lo inactiva al receptor. Agonismo es activar, por lo tanto, antagonismo viene a ser disminuir o inactivar a su receptor. Antagonismo secundario vendría a ser disminuir. Si agonismo es aumentar, antagonismo es disminuir la cantidad de mensajeros fisiológicos. ¿Ya? Entonces, siempre antagonismo es todo lo contrario al agonismo. Bien, acá hay ejemplo de cómo el fármaco, por ejemplo acá, este es un ligando fisiológico, una sustancia que se forma, se junta a su receptor y se da la actividad de la célula. Acá lo de anaranjado viene a ser un fármaco, compite con la sustancia fisiológica, le gana a la sustancia fisiológica a su receptor, que es lo que va a hacer, va a aumentar su actividad en la célula. Acá tenemos otro ejemplo contrario, esta es la sustancia o ligando fisiológico, esto viene a ser el fármaco antagonista. Cómo le gana su receptor, ¿qué va a hacer? Va a evitar la acción de esa sustancia o ligando fisiológico. Antagonismo es anular la acción del fármaco. Agonismo es aumentar la acción del fármaco. Bien, vamos con el tiempo, vamos a... Bien, agonismo y antagonismo, eso ya lo explicamos. Esta acá. ¿Cuáles son los tipos de acciones de los fármacos? Los fármacos pueden estimular. ¿Qué quiere decir estimular? Van a aumentar las funciones del organismo. Por ejemplo, te estás cansado, tomas un fármaco que es una vitamina y te da energía. ¿Qué ha hecho? Ha aumentado tus funciones. Hay fármacos, por ejemplo, cuando una persona no ve en las noches, toma la vitamina A o retinol y le va a facilitar la visión en la noche. Ojo, los fármacos pueden aumentar las funciones del organismo. Ojo, pero nunca crean funciones nuevas. No es a pensar y dices, uy, voy a tomar vitamina A, voy a ver mejor. Ahora voy a mirar la pared y voy a poder mirar a través de la pared como Superman. Falso. No te da superpoderes los fármacos. Los fármacos solo aumentan las funciones creativas. Tomas gamalate o tomas fármacos para mejorar la inteligencia, ¿qué va a suceder? Va a mejorar tu poder de captar los conocimientos. No vas a decir, uy, ya tomé un gamalate, ahora soy un superdotado. Toco el libro y ya me lo aprendo. No, falso. Los fármacos no te dan funciones nuevas, solo aumenta la función. ¿Cuál es la otra función del fármaco? Depresión. Deprimir significa disminuir la función. Estás despierto, tomas un fármaco y ¡pum! Te estás deprimiendo tu función. Ejemplo. Está despierta, se deprime, se desmaya. Ese es deprimir. En la práctica vamos a ver cómo al ratón le pones un anestésico, el ratón está que camina y ¡pum! Se queda como si estuviera muerto. Entonces lo deprimimos. ¿Qué es sustitución? Sucede que a veces algunos no fabrican hormonas, por ejemplo en el caso de los diabéticos no fabrican la insulina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar lo que su cuerpo del paciente diabético no está produciendo, que es la insulina. Entonces eso se llama sustitución.
le aplicas lo que le falta al paciente. Esa es la función de sustitución. Y luego la función antibiótica. ¿Qué hace el fármaco como antibiótico? Pues eliminar los genes. Eliminar o matar los genes. Bien, entonces, eso básicamente, ¿alguna pregunta de lo que hemos explicado? ¿Ninguna? Bueno, entonces, jóvenes, ahí nos quedamos. No se olviden.